circunstancias nada más. Hoy en esta mañana traje este tema en la cual quiero que nosotros todos podamos reflexionar, todos nosotros podamos meditar. Y la palabra que tenemos a nuestras espaldas y todos podemos leer es memento mori. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta palabra? Quizás en nuestro vocabulario esta palabra no es muy común. No vas por la calle y alguien te dice memento mori. No vas al mercado y alguien te dice memento mori. Es una palabra pronunciada, no es una palabra que nosotros manejamos. Pero hoy en esta mañana vamos a ir con esta palabra, memento mori. Pronúncienlo ustedes. A ver, memento mori. ¿Sí? Si usted va a salir de esta mañana, usted va a ir con esta palabra, memento mori. No es una palabra español, viene de una palabra latín, básicamente manejada en la época de que gobernaba los romanos. ¿Okay? Vamos a ver básicamente esta palabra, en qué consistía y qué es lo que nosotros podemos aprender de esta palabra. Todos podemos ver la imagen allí. Memento mori es pronunciado básicamente cuando un gobernante, esto pasaba hace más de miles de años, cuando un gobernante romano llegaba de triunfante de su conquista, cuando llegaba ganador de lo que él había ido a las batallas, él llegaba y él era recibido con todos los honores. Él se montaba en su trineo y se iba a recorrer por toda la ciudad y toda la gente le gritaba y le coreaba su voz, le lanzaban flores, le gritaban victorioso, inclusive lo adoraban como a un dios, dice. Pues obviamente era merecedor de elogios porque él había conquistado, él había regresado triunfante. Era una guerra, era una batalla, no era fácil. Y mucho más regresar victorioso. Este emperador romano, al llegar triunfante, recibía todos los elogios de su ciudad, de su pueblo. Pero a su espalda había un esclavo atrás de en su carruaje, y solamente tenía un labor. Ese esclavo solamente le tocaba su espalda y le decía, memento mori. Recuerda que eres mortal. Recuerda que vas a morir. ¿Cuán hostigante podría ser que alguien te esté molestando por tu espalda y te diga, recuerda que vas a morir? ¿Cuántos de ustedes se sentiría bien incómodo cuando usted está recibiendo todos los elogios? Incluso le aplauden, le corean sus voces y le dicen todos los elogios que usted puede esperar y alguien a su espalda le diga, recuerda que vas a morir. Es una palabra que tiene una idea de que todos nosotros somos mortales. A todo gobernante se le decía esta palabra para que no se le suban los humos a la cabeza y no se crea mucho, para que no se crea suficiente y recuerde que es mortal y recuerde que va a morir. ¿A cuántos de nosotros nos dicen esto todos los días? Recuerda que van a morir. Recuerda que vamos a morir. Muchas de las veces no se nos dice de esta forma y pocas veces, como les decía a un principio, se habla de la muerte en una predicación domingo. ¿Cuándo se habla de la muerte? Muchas de las veces se habla en los funerales, en las velas. En todos estos llegamos y siempre nos hablan de la muerte. Pero muy pocas veces llegamos un domingo y se nos habla de la muerte. ¿Por qué no queremos hablar de la muerte? ¿O por qué muy pocas veces meditamos sobre la muerte? A veces creemos y tenemos miedo a la muerte. O a veces decimos, uy, no, de la muerte no me hablas. Háblame del amor, pero de la muerte no. Háblame de todo, cualquier cosa, pero menos de la muerte. Cuando empezamos a reflexionar sobre la muerte, tendremos a hacer dos cosas: tener miedo o reflexionar. Y es por eso la pregunta. Esta filosofía estoica nos habla mucho de memento mori. La filosofía estoica decía de que todos nosotros vamos a morir y está en nosotros en cómo vamos a responder ante esta circunstancia. Por eso la pregunta para nosotros en esta mañana es:
Si yo sé que voy a morir, ¿debo vivir entregado al miedo, a los impulsos, a los placeres de mi vida? ¿O será que debo aprovechar la vida que se me ha dado en la búsqueda más profunda y trascendental? ¿Cuál de estas dos voy a elegir? Hablo de la muerte y digo, tengo miedo y hay un dicho bien conocido, una vida que tengo, esa la voy a aprovechar y salgo, disfruto, hago lo que sea. Ese es entregarse a los placeres. ¿O realmente busco algo trascendental para mi vida? ¿Qué voy a hacer con respecto a la muerte? Muchos de nosotros queremos y decimos, vaya, si yo sé que voy a morir, pues salgo, disfruto o hago lo que yo quiera, ¿no? En la filosofía estoica manejaban de esta manera. La filosofía estoica dice, precisamente porque voy a morir, debemos enfocar en lo que verdaderamente importa, dando prioridad a lo que consideramos valioso y significativo. Es una idea, una filosofía estoica en la cual dice, si yo sé que voy a morir, ahora tengo que buscar las prioridades de mi vida, dándole valor a lo que yo considero valioso. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene en su vida? ¿Qué es lo que usted considera lo más importante en su vida? ¿Lo ha pensado? ¿No lo ha pensado? ¿Cómo maneja usted esas prioridades? ¿A qué le está dando valor en su vida? Esta filosofía dice, yo sé que voy a morir, pues ahora lo que debemos de hacer es darle prioridad a lo que yo considero realmente valioso y significativo. Es una filosofía que se manejaba por Atenas. Recordemos cuando Pablo se enfrentó a los grandiosos filósofos en Atenas, él también se enfrentó con los estoicos. Manejaban esta filosofía. Y curiosamente Pablo se enfrenta con ellos, habla con ellos y da a entender lo que realmente significa el darle valor a la vida, el darle significado a nuestras vidas. Pero también Jesús nos enseñó el cómo nosotros debemos dar valor a nuestras vidas. Jesús también nos enseñó el cómo yo debo vivir esta vida, el cómo yo debo enfocarme en las cosas que sí son esenciales, primordiales. Y muchas de las veces nosotros nos olvidamos. Vamos a ver solamente unas pequeñas historias en las cuales nosotros podemos reflexionar, podemos recordar más que todo. Y hay tres cosas que nosotros podemos meditar. La muerte te enseña lo esencial. Si la filosofía estoica nos dice que la muerte solamente te hace meditar y recordar qué es lo esencial, en la Biblia también nosotros podemos entender qué es lo esencial y qué es lo importante. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan del rico insensato? ¿Algunos de ustedes se recuerdan del rico insensato? Está en Lucas capítulo 12, versículo 1 en adelante. Nosotros podemos ver cómo Jesús estaba hablando a sus alrededores a miles de personas. Incluso dice que la multitud se estaban pisoteando entre uno y el otro. Imagínense una gran multitud y Jesús hablando a toda esa multitud. Obviamente Jesús enseñaba de distintas maneras y Jesús empezaba a enseñar de la hipocresía. Decía, no se dejen engañar por los fariseos. Empezaba a hablar de los fariseos y decía, tengan cuidado de tus fariseos, no sean hipócritas como estos fariseos. Y más adelante viene y dice, no tengan miedo a aquellos que los va a matar, sino que tengan miedo a aquel que después de muerto les puede mandar al infierno. Lucas capítulo 12, versículo 10 nos habla de cómo a quién debemos nosotros tener miedo. Y después de todo esto que estaba hablando Jesús, ¿a quién debemos tener miedo? No tengan miedo a los que puedan matar físicamente. Llega un hombre y le pregunta y le dice a Jesús, llega así de la nada, después de todo lo que está hablando una gran multitud, solamente un hombre y llega y le dice, Señor, ayúdame a que mi hermano reparta los bienes. Esa fue la inquietud. Después de todo lo que estaba hablando Jesús, después de todo lo que había dicho, un hombre solamente se enfocó
en repartir sus bienes. Vamos a hacer esa pequeña lectura. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 13 dice: le dijo uno a la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Vaya, este es un texto que viene ¿dónde? Donde Jesús está hablando con mucha multitud. A este hombre le importaba solamente una cosa. ¿Y qué le importaba a este hombre? La herencia. ¿Okay? Vemos versículos anteriores, el cómo, a quién debemos de temer. Dice versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Jesús enseñaba de esta forma. Jesús decía, no tengan miedo a los que les van a matar. Viene enseñando sobre la muerte. Pero a aquel hombre le interesó más que su herencia. Vemos cómo este hombre interesaba mucho el cómo se iban a repartir sus bienes. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús pacientemente dice, ¿quién me ha puesto a mí entre medio de ustedes para yo estarle repartiendo estos bienes? Y Jesús empieza a hablar en parábolas. Entonces, Jesús empieza a hablar sobre un rico. Solamente vamos a recordar esta pequeña historia, no lo vamos a leer todo. Si usted quiere leer en su casa, podemos leer desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Dice, la historia más o menos consiste en que había un rico que se había empeñado en hacer sus sembríos, se había cultivado y todo. Ahora era el momento de cosechar. Y cuando cosecha dice que cosechó en gran multitud, tuvo muchos bienes, muchos granos. Y este rico se empeñó y dijo, wow, y ahora tengo muchos granos. Ahora no tengo dónde guardar mis bienes. Él estuvo preocupado en que ahora qué hago, cómo voy a guardar. Entonces dice, derribaré mis graneros y construiré, ¿qué dice? Otros 2 nuevos y grandes graneros. Dice, vaya, soy muy rico ahora me voy a empeñar en construir mis graneros. Pero dice, y este es el versículo que nosotros queremos tocar, dice, versículo 20, dice, necio. Esto respondiendo Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esto es como termina la parábola. Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. ¿Qué podemos nosotros aprender de la muerte? Te enseña qué es lo esencial. Y Jesús enseñó qué es lo esencial. Había personas cuando Jesús estaba hablando de la muerte, personas que se empeñaban en su trabajo, personas que se empeñaban en sus bienes, y en todo este medio de preocupaciones, gente que se hubiese estado preocupando por miles de cosas, solamente una persona se preocupó y dio las razones de que nosotros también, por la cual muchos de nosotros estamos preocupados. De toda esa multitud hubo una persona que dijo, ayúdame a repartir mi herencia. Y Jesús enseñó qué es lo esencial. Lo esencial no es la herencia, no son los bienes. Lo esencial es cuán rico pueda ser para con Dios. Ahora nosotros pensemos también, estamos una gran multitud aquí. Jesús puede hablarnos de muchas maneras. Jesús nos viene hablando de todas circunstancias, de muchas maneras. Y la pregunta para todos nosotros también sigue siendo, ¿qué es lo esencial? Si yo voy a morir, si yo sé que voy a morir, ¿qué es lo esencial para mí en esta vida? ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que tenemos como prioridad en mi vida? ¿Hemos pensado esto? ¿A qué le estoy dando empeño? ¿A qué le estoy dando esfuerzo? ¿A qué le estoy dando mi tiempo? ¿A qué le estoy dando tanto valor para que mi vida sea significativa? ¿Hemos pensado en esto? ¿Qué es lo más primordial? Y Jesús dijo, necio.
esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Esperamos que se nos diga estas preguntas, o ya lo hemos meditado en nuestro diario vivir. ¿Y qué podemos nosotros aprender cuando hablamos de la muerte? Vamos a lo siguiente. Podemos también hablar de la muerte, que es algo inevitable. ¿Cuántos de ustedes en las películas, en todos, se nos muestra esta imagen? Bueno, no se ve tan bien, ¿verdad? O sea, ¿cuántos de nosotros conocemos a la muerte con una hacha? Y se va a venir la muerte y algunos, ¿qué dicen? Ya lo pensamos que va a venir a llevarnos. Las películas, los dibujos animados, y todo eso nos muestra como una imagen de una muerte con una capucha negra, con un bastón ahí bien temerífico. Y decimos que la muerte es algo tan inevitable que nosotros no podemos escapar. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos habla de que porque todos nosotros somos nacidos para morir solamente una vez. Y ya lo demás no podemos. Muertos solamente una vez, hablando de lo físico. Hablando de lo físico, nosotros tenemos de que somos nosotros para morir una sola vez. ¿Usted sabe que va a morir o no sabe que va a morir? Sí sabe que va a morir. ¿Y podemos vencer la muerte? Claro que no. No podemos vencer la muerte. Y es por eso, a veces, ¿por qué no queremos pensar en la muerte? Muchas veces no queremos pensar en la muerte porque decimos que es algo tan feo que no quiero pensar en la muerte. Pero reflexionar sobre la muerte nos invita a abrazar más profundamente la vida. En nuestras pláticas diarias no hablamos de la muerte, ¿o sí? Nos reunimos a comer con amigos y no hablamos de la muerte. En la familia, al momento de cenar, al momento de desayunar, no hablamos de la muerte. No es una plática común como que si pudiésemos hablar del fútbol o como si hablásemos de la economía, de la política, de la religión. Hablar de la muerte no es tan común. ¿Y por qué no hablamos de la muerte? Porque nosotros decimos es algo tan malo o es algo tan desastroso que prefiero no hablar de la muerte y yo estar tranquilo. Si usted habla con un amigo o si usted habla con un vecino, ¿qué piensas de la muerte? La respuesta va a ser, uy, mejor cambiemos de tema. Mejor no hablemos del tema porque es tan feo, ¿verdad? Entonces hay quienes evitan el tema, pero nosotros estamos aquí para poder reflexionar sobre la muerte. Nosotros estamos aquí para ver qué es lo que en sí podemos entender de la muerte. ¿Será algo malo o será algo bueno? Reflexionar sobre la muerte nos hace reflexionar sobre el cuánto yo estoy haciendo en esta vida. Si sabemos que es algo inevitable, también debemos de saber qué estoy haciendo yo con mi vida. Es por eso también que nosotros debemos de abrazar con gran entusiasmo la vida que yo ya tengo, la vida que se me ha dado. Esta vida que tengo, sabiendo que no es eterno, saber qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy aprovechando. Otra de las cosas que quiero compartir también es esto. Si usted cree que muchas de las veces que como cristianos no vemos películas o no vemos películas, ¿sí? ¿No? Pues esta película nos enseña mucho de lo que es en sí el aprovechar la vida. Si usted quiere si usted quiere ver una película en familia, quiere estar ahí reflexionando, quiere tener un buen tiempo, pero le recomiendo esta película. Lo mejor está por venir. Es una película en la cual a uno de estos amigos le detectan una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal que dice tienes tantos días. Y él, en vez de ponerse triste, en vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse a deprimir, este hombre quiere decir a su amigo, a su mejor amigo, le da la noticia y empiezan a hacer todo lo que no hicieron en el resto de todo su tiempo. Salen a viajar, salen a comer, disfrutan. Básicamente
tienen un tiempo en la cual ellos salen a disfrutar todo lo que ellos pudieron. Porque uno de esos amigos sabía que iba a morir. Y él decía, si yo voy a morir, quiero morir de una mejor forma. Quiero morir haciendo todo lo que no he hecho hasta ahora. Quiero aprovechar estos últimos días de mi vida sabiendo que lo viví al máximo. Estos dos amigos hicieron un listado y hicieron todo lo que no habían hecho anteriormente. Dijeron, hemos estado perdiendo nuestro tiempo, pues ahora vamos a aprovechar. Entonces salieron, disfrutaron y miren nomás la imagen ahí cómo ellos están disfrutando de la vida. Ahora una pregunta para todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre las personas con enfermedad terminal y aquellos que no lo saben? ¿Cuál es la diferencia? Lo podemos distinguir de dos formas. Un enfermo con enfermedad terminal, valga la redundancia, sabe que va a morir, tiene los días contados. Él reflexiona y dice, vaya, voy a hacer todo lo que no he hecho hasta ahora. Voy a salir a viajar, voy a comer todo lo que no pueda comer, porque al final y al cabo voy a morir. Una persona con enfermedad terminal dice, vaya, voy a salir a visitar a mi familia que no he visitado, voy a ir a pedir perdón, voy a ir a recorrer todo lo que no he recorrido, voy a hacer todo. ¿Por qué? Esa persona sabe que va a morir dentro de un mes, 15 días o 6 meses. Sabe que va a morir. Pero ¿cuál es la diferencia con aquellos que no saben o no tienen una fecha específica? Con aquellos que no saben o que no tienen una enfermedad terminal, vivimos la vida como que si nosotros fuésemos eternos. Perdemos nuestro tiempo en cualquier cosa, menos en disfrutar de la vida. Hay una diferencia entre las personas con enfermedad terminal y nosotros. Ellos sí saben, tienen una fecha. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y vivimos como que si nuestra vida fuera eterna. Aquella persona con enfermedad terminal, si usted se ha encontrado con una persona con una enfermedad terminal y sabe que tiene solamente 6 meses, esa persona a veces sorprende. A veces parecemos que él tiene más vida que nosotros. En algunas de las visitaciones que he hecho a personas con enfermedades que están en sus últimos días, a veces me sorprenden el cómo ellos ven la vida de otra manera como nosotros vivimos. Si usted le pregunta a una persona que está en sus últimos días y ha entendido en qué consiste la vida y le pregunta el cómo está, él responde con un entusiasmo. Él responde y dice, yo estoy bien. He vivido mi vida y ya no tengo más que hacer. Yo vivo muy bien. Es más, estoy esperando a que Dios me lleve, dice. Y cuando nos preguntan a nosotros cómo estamos, ¿qué decimos? Pues ahí, sobreviviendo. Pues Dios me ha dado la vida, pues ¿qué me toca? Vivirla, decimos. Vivimos con un estado de ánimo como que me tocó vivir, pues ya porque Dios me dio vida, pues ya no tengo más que hacer. No disfrutamos. ¿Y cuál es la diferencia? Aquellas personas quieren vivir al máximo, quieren salir a viajar. ¿Y nosotros qué? No, es que como yo no sé que voy a morir, pues yo tengo que trabajar, tengo que ahorrar, tengo que mantener a la familia. Entonces vivo en un estado en el cual no disfruto de mi vida, sino que pienso en ahorrar en muchas de las cosas y en todo, en acumular, tanto como aquel rico insensato. Busco más acumular que disfrutar de lo que Dios me ha dado en este preciso momento. Entonces la muerte nos hace pensar esto, pero para todos de sorprender, muchas de las veces podemos ahorita distinguir entre un enfermo terminal y otro, es que todos nosotros somos enfermos terminales. Todos nosotros tenemos la misma enfermedad. ¿Y quién nos dice esto? Nos dice incluso la Biblia. Dice,
Todos somos enfermos terminales. Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Todos vamos a morir. A veces creemos que no voy a morir, pues la paga del pecado es muerte. No hay diferencia con una persona que tenga enfermedad terminal. La única diferencia es que él sí sabe cuántos meses queda, pero yo no sé. Pero al final y al cabo, sí voy a morir. Todos nosotros tenemos esa enfermedad llamada pecado, y por pecado nosotros vamos a morir. ¿Y por qué vivimos la vida creyendo que tengo hasta más de 20 años? ¿Por qué vivo mi vida creyendo de que tengo hasta cumplir los 60 años, 80 años? Hemos visto casos en los cuales llegan personas hasta los 90 años y jovencitos hasta los 18 años. Y inclusive menos también. ¿Y por qué vivimos nosotros creyendo de que tenemos esa vida? Nosotros también somos enfermos terminales y debemos vivir nuestra vida como si fuese la última vez. Vivir nuestro día como si fuese el último. ¿Cómo usted reaccionaría cuando usted le dicen te queda solamente un mes de vida? ¿Cuántas cosas quisieran ustedes hacer? ¿Cuántas cosas ustedes quisieran probar de comida? ¿Cuántas personas quisieran ustedes saludar? Esa persona sabe que va a morir 15 días, un mes. Nosotros no sabemos. Y es porque no sabemos, tenemos que vivir nuestra vida una vez al día. No pensar en el mañana, sino que pensar en la vida que tengo ahora. Porque mañana no sé qué va a pasar. Porque la muerte está ¿dónde? A mis espaldas, a mi alrededor. La muerte está que me sigue. Entonces, si yo sé cuál es la muerte es inevitable, la muerte es algo que me hace reflexionar. ¿Cuál será la forma en cómo yo debo de vivir mi vida? ¿Cuál será la mejor forma de vivir mi vida? ¿Cómo voy a vivir esta vida que Dios me ha dado? ¿Cómo voy a vivir? ¿Será que con miedo? ¿Será que sigo pensando en la muerte? No me hablen de este tema, no quiero hablar de la muerte. Uy, no, el miedo es escalofriante. El miedo a la muerte me hace como que tener pavor, dicen algunos. ¿Cómo voy a vivir mejor esta vida? ¿Cómo será? ¿Entregado a los placeres o será que voy a vivir en un ambiente muy diferente? Estamos hablando también que manejaba mucho esta palabra de memento mori en la filosofía estoica, y los filósofos estoicos decían de esta manera, y un famoso filósofo decía, Epicteto, la tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar los asuntos para poder discernir claramente cuáles son los externos y fuera de mi control, y cuáles tienen que ver con las elecciones que realmente yo controlo. Los filósofos distinguen de esta manera: elegir en las cosas que controlo y en las cosas que no controlo. A veces nos pasamos tan deprimidos viendo, hay tanta maldad en el mundo, como quisiera que esta maldad se acabase. Ciertamente la maldad que hay en este mundo nosotros no podemos controlar. Tantos asesinatos, tantas humillaciones, tantas guerras. No sé si usted es la persona que se pasa afligida por la guerra que hay entre Ucrania, Rusia. Hay personas que dicen, ay, esta guerra, y se pasan deprimidas. ¿Podemos nosotros controlar esa guerra o no podemos controlar? Y pasamos deprimidos por esa guerra. Entonces, hay cosas que nosotros podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. Y hay que saberlas distinguir en qué puedo controlar y no puedo controlar. Eso es el éxito para obtener una vida mejor. Una vida mejor es aquello que Jesús mismo enseña más adelante, versículos posteriores del capítulo 12, versículo 22 nos enseña el afán y la ansiedad. Jesús nos enseñó qué es por lo que debo preocuparme y por lo que no debo preocuparme.
Hay cosas que yo controlo y hay cosas que no controlo. Y la pregunta es, ¿qué cosas controlas y qué cosas no controlas? Vivimos tan angustiados porque el vecino se está peleando con otro vecino. Ay, este vecino, ¿y cómo quisiera solucionar el problema de este vecino? Y no nos preocupamos en el problema que tenemos en el hogar. Vivimos tan preocupados porque mi amigo, tiene una vida desorientada y no pienso en mi vida como la tengo. Vivo tan preocupado en los problemas de los demás que a veces no nos centramos en los problemas que yo puedo controlar. Y no quiero decir que no se despreocupen por ese problema, por ese amigo, sino que hay cosas que yo no puedo controlar. Hay cosas que no puedo controlar, como las violencias en el mundo, como el robo, como las torturas, los asesinatos. Hay cosas que yo no puedo controlar. Yo me la paso angustiado. Pero sí hay cosas que yo puedo controlar. Hay cosas como yo les puedo controlar, y yo puedo controlar en mi vida, dándole prioridad a mi familia, dándole prioridad a mis hijos, dándole prioridad a las personas que tengo cerca. Hay cosas que usted sí las puede controlar, pero aún así quizás no las damos el mismo afecto que debemos de dar. A veces tendemos de dar tantas cosas a otro que no las damos a lo que sí yo puedo controlar. Es por eso que nosotros tenemos que priorizar. En esta mañana quiero que vayamos y salgamos con las cosas que nosotros sí podemos controlar y las cosas que sí podemos priorizar. Vamos a priorizar. Lo primero que nosotros debemos priorizar en nuestra vida para tener una vida mejor es que Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Dios debe ser nuestro eje, nuestro centro. A veces nos enfocamos en tantas cosas, pero nos olvidamos de Dios. ¿Saben por qué Dios debe ser nuestra prioridad? Romanos capítulo 8, versículo 10 nos dice: el cuerpo de ustedes está muerto por culpa de ¿quién? Del pecado. Pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Dios debe ser lo primordial en mi vida, porque Dios es aquel que da vida. Dios es aquel, no solamente que quiero decir, ay, que me bendice y todo, sino que viendo el versículo 21 de Lucas capítulo 12, versículo 21 dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dios es aquel que da vida. Dios es aquel que puede destruir también, dice, después de la muerte. Entonces, cada uno de nosotros podamos meditar y decir: en todo lo que puede ser en mi vida, en todo lo que voy a pasar, solamente voy a temer a Dios. Y Dios va a ser lo primordial en mi vida, porque Él es aquel que me da vida. La segunda cosa que nosotros podemos identificar es que vivir el presente y no el ayer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han visto reportajes o historias de Nelson Mandela? ¿Quién es Nelson Mandela? Es el presidente de Sudáfrica, ¿verdad? Entonces, este Nelson Mandela, este hombre, recordemos cómo era su vida, así breve, rasgamente. Él era un hombre que estaba en la prisión, ¿verdad? Estaba en la prisión injustamente, dicen algunos. Él también fue influenciado por la filosofía estoica, y básicamente él dice que leyó escritos de Marco Aurelio, un emperador romano. Leyó estos escritos de Marco Aurelio cuando estaba en la prisión, y él dijo algo muy, muy peculiar. Dijo: si bien las injusticias del pasado no podían cambiarse, su pueblo podía confrontarlas en el presente para construir un futuro mejor y más justo. Es lo que Jesús también nos enseñó, ¿verdad? Hay cosas que del pasado yo no las puedo cambiar. Hay cosas
que en el pasado me hicieron daño, a mi papá, mamá, familiares, hermanos de la iglesia, algo hicieron daño en el pasado. Pero hay cosas que esas yo no las puedo controlar en el pasado. Pero sí puedo controlar el presente, el cómo yo hago con estas circunstancias. El cómo yo puedo afrontarlas, ¿para qué? Para desarrollar un futuro mejor. Entonces, vive el presente y no el ayer. Porque el ayer quedó en el pasado. Hay cosas que yo controlo desde el presente para construir el futuro. A veces digo, ¿cómo quisiera no haber cometido esos errores en el pasado? A veces pienso y digo, cometí ese error en el pasado. Pero nada hago con arrepentirme y pensar en el pasado, porque ya cometí ese error. A veces dice, ya metí la pata, ya estuvo, ya. Hace poco escuché, no vamos a llorar sobre la leche derramada, decían, ¿verdad? No, ya estuvo. Ahora, ¿qué sí puedo controlar? El presente, ahora, esto. Entonces, no vivamos siendo del pasado, sino que viviendo el presente. Ahora, lo otro también que nosotros podemos aprovechar y nosotros pensar es en organizar nuestro tiempo. ¿Cuántos decimos, ay, no tengo tiempo? Es que no tengo tiempo, decimos muchas de las veces, ¿no? A todos se nos da el mismo tiempo que al resto. Al rico les da 24 horas y al pobre le da, ¿cuánto le dan al pobre? 24 horas. Tenemos 7 días a la semana para el rico. ¿El pobre cuánto tiene? 7 días. ¿Y por qué el pobre muchas de las veces dice, ay, no tengo tiempo? A veces el inteligente también. ¿Por qué saca buenas notas? Y algunos que decimos no sacamos buenas notas, ¿por qué? Es por lo mismo, organizar nuestro tiempo. Cuando yo estaba en Baxter, recuerdo claramente que una de las prioridades para nosotros en Baxter, donde estaba estudiando, era jugar fútbol. ¿Por qué van a decir? Porque era nuestra distracción, ¿verdad? Había nuestra generación del 2018, 2021, eran los más que le daban prioridad al fútbol. Y usted le pregunta a alguien, generación 2018, 2021, solo fútbol nada más. Entonces, nosotros teníamos esto de que para nosotros salir a jugar, para salir a un examen, lo primero que teníamos que hacer es fútbol. Teníamos un examen al día siguiente y nosotros teníamos que estar jugando fútbol. Pero habían compañeros, habían de otros salones, de otros años, que tenían un examen para el día siguiente y estaban metidos en sus aulas, metidos en sus cuartos estudiando. Y usted se pregunta a nosotros, ¿qué hacen ustedes? Jugando fútbol. ¿Cuál era la diferencia entre? La diferencia era en que saber organizar el tiempo. Una porción para el fútbol y otra porción para estudiar. Y había unos 2 compañeros que solamente estudiaban 2 horas para el examen y sacaban la nota más alta que todos nosotros. Yo tampoco me descuidaba, no era que siempre daba al fútbol y estudiaba unas cuantas horas, pero aún así no sacaba buenas notas. A un principio, primeros años era, tengo que estudiar. Pero ya después, organizando, dije, voy a jugar, voy a estudiar y voy a dormir. Hay quienes estudian toda la noche y al siguiente día, ¿qué pasa en los exámenes? Se los olvida todo. En la vida, en los estudios, en el trabajo, requiere mucho de esto. No es que no tengamos tiempo, sino que se requiere de organizar nuestro tiempo. ¿A qué le doy más valor? ¿A qué le doy más tiempo? A veces damos más tiempo a ver películas, a veces le damos más tiempo a estar jugando fútbol, a veces le damos más tiempo a estar estudiando,
a veces les damos más tiempo a estar en la iglesia. Eso pasa en la vida. Le damos más tiempo a otras cosas. ¿A qué le estamos dando tiempo? Saber distribuir nuestro verdadero tiempo. No se trata de estar 24/7 metido en la iglesia. No se trata de estar 24/7 metido en su salón para estudiar. No se trata de estar 24/7 metido para trabajar nada más. Se trata de distribuir nuestro tiempo para tener una vida placentera y una vida tan agradable para Dios. Y es por eso que nosotros también podemos encontrar en la Biblia, dice, para todo hay tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que dice, para todo hay tiempo. Y solamente está en nosotros en saber distribuir cuál es nuestro tiempo. Ahora, cuando la próxima vez quieran decir ustedes, no tengo tiempo, no crean a esa persona que dice no tengo tiempo. Solamente no hemos aprendido a distribuir nuestro tiempo, a saber priorizar nuestro tiempo. Recordemos, ricos, pobres, estudiantes, padres de familia, todos tenemos, ¿cuánto? 24/7. Todos tenemos el tiempo. Y solamente tenemos que saber organizar nuestro tiempo, ¿ok? No tener miedo a la muerte. Eso es algo que nosotros debemos de aprender, a no tener miedo a la muerte. ¿Por qué no debo tener miedo a la muerte? No debemos tener miedo a la muerte porque la muerte solamente me está llevando ¿hacia dónde? Hacia Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar al cielo? Amén. ¿Cuál es el único modo para llegar al cielo? ¿Cómo? Morir. Si yo no estoy muerto, pues no llego al cielo. Entonces, veamos la muerte como una bendición. Algunos dicen, no quiero morir, quiero ser eterno. La muerte es solamente una bendición. Si yo quiero conocer a Dios, voy a morir, tengo que morir. Si yo quiero estar en el cielo, tengo que morir. Es por eso que nosotros debemos de pensar que la muerte es solamente una bendición. Y todos vamos a morir. A quienes amamos también van a morir. A quienes tenemos de nuestro lado también van a morir. Todos vamos a morir. No tengamos miedo a la muerte. Tarde o temprano va a llegar la muerte. Y todos nosotros estamos por este camino. Hace unos cuantos días, creo que son solamente 3 semanas, estaba el domingo, igual precisamente un domingo, abrí mi celular y había una noticia de que había fallecido mi abuelita. Y yo recordaba sus palabras nada más de mi abuelita que había fallecido en ese preciso momento. En 2018, cuando yo salí de Ecuador, visité a mi abuelita y mi abuelita lloraba y decía, no voy a morir hasta que tú vuelvas, me dijo. No voy a morir, voy a luchar. Ella luchaba con una enfermedad, era bien valiente. A pesar de su enfermedad, llegaba a la iglesia siempre puntual. Y decía, hijo, voy a luchar hasta que tú vuelvas, me dijo. En 2021 tuve nuevamente la oportunidad de volver, de visitarla. Y las palabras que dijo fue, gracias a Dios que viniste con bien. Ahora sí puedo morir en paz, me dijo. Y esas palabras fueron tan duras cuando entiendes qué es la muerte para ti. Mi abuelita entendió claramente qué era la muerte y dijo, ahora sí puedo morir en paz porque ya lo he vivido todo, dijo. Hace pocos días falleció y yo siempre tengo la idea de que ella siempre murió en paz porque había entendido que era la vida para ella. Estaba solamente esperándome, ya lo vio todo, dijo. Y estuvo tan feliz hasta sus últimos momentos, me cuentan mis hermanos, mis familiares,
que estuvo cantando en sus últimos minutos. Quería cantar también con gozo, decía, aunque estaba ella sola, dice, ella estaba deseosa de cantar. ¿Cuántos esperamos nosotros la muerte? Y recuerdo de ella que siempre decía, solo espero que Dios ya me lleve, decía. No tengo nada más. Esperemos a la muerte como una bendición de parte de Dios, no como una maldición. Si la paga del pecado es muerte, veamos nosotros que la muerte solamente es algo que Dios me ha dado. Dios venció la muerte. Y la muerte solamente me da vida. Y muchas de las personas creían que al no saber que hay más allá de la muerte, dice, al no saber que hay más allá de la muerte, tratemos de vivir la vida que yo tengo. Los filósofos, algunos creían de que más allá de la muerte no saben qué hay. Pero como cristianos sabemos que hay más allá de la muerte. Hay vida. Más allá de la muerte hay vida. Y como cristianos nosotros debemos de vivir esta vida ofreciéndole todo a Dios. Y por último, ¿cómo vivir esta vida? No vamos a vivir disfrutando de los placeres, viajando por todo el mundo, gastando dinero, descuidando. Eso no se trata de vivir esa vida. La vida que nosotros debemos de vivir es trabajar para tu familia, pero no ser un esclavo. Solamente una mención, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 al 13. Tenemos la idea de que muchos cristianos habían dejado de trabajar porque estaban esperando la segunda venida de Cristo. Hoy no les quiero enseñar a eso, no quiero decir no les voy a enseñar a decir, dejen de trabajar, vivan su vida porque vivan como si fuese el último día. No se trata de eso. Se trata de que nosotros podamos esperar con pacientemente la venida del Señor. Los tesalonicenses en la primera carta habían leído de Pablo de que Cristo iba a venir pronto. La segunda venida de Cristo estaba pronto. Y muchos habían dejado de trabajar, habían vendido sus casas, habían vendido sus terrenos y Jesús todavía no había venido. Y el problema era de que como Jesús no había venido, habían tantas personas ociosas, sin nada que hacer. Había esta problemática. Tantas personas viviendo así sin hacer nada. Y por eso Pablo en 2 de Tesalonicenses vuelve y escribe y dice, no me malentiendan. Cada uno tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Y es por eso que nosotros debemos de trabajar, esforzarnos. Pero esto sí, no ser esclavos de nuestro trabajo. No vivir ahí en el trabajo, sino que dar el tiempo. Por eso todas estas 5 cosas tienen que ver el cómo vivir mejor esta vida que Dios nos ha dado. No tengamos miedo a la muerte. Yo sé que voy a morir. Pero no le demos el 100% a las cosas innecesarias. En esta mañana vamos priorizando cuáles las cosas a que les voy a dar valor. Y recuerden que vamos a morir. Todos los días recordemos que vamos a morir. Y a manera de conclusión, no malgastemos nuestras vidas. Haz que este momento cuente. Ir en todas las pláticas, si hay alguien que usted quiera decir, alguien que se está creyendo, está exitoso en la vida, tiene posesiones, tiene riquezas, está saliendo muy bien. Memento mori. Recordemos que vamos a morir. Y recordar que vamos a morir no significa que me voy a deprimir. Significa que yo voy a vivir esta vida que Dios me ha dado, aprovechando, organizando mi tiempo y dándole todo lo que tengo ahora. Memento mori. Recordemos que vamos a morir. Bendiciones, hermanos.